vida es un milagro creativo. Bienvenidos a Milagro Creativo, segundo episodio. Gracias por estar conectado, escuchando este segundo episodio del podcast. Y hoy estoy muy contento por quien me acompaña. ¿Cómo estás, Sonia? Bien, por dicha. Qué bendición que estén escuchándonos y qué bendición para mí estar sentada acá con vos. Igualmente, tengo ya 6 años de que te conozco, 5 o 6 años, y eres una de las mujeres más espectaculares que he conocido, que más ha bendecido mi vida. Y por eso dije, tengo que conversar con ella, tengo que invitarla, las personas tienen que escucharla, porque Dios hace cosas muy grandes a través de tu vida, y creo que es algo que todo el mundo debe saber, y por eso he querido invitarte y brindarte este espacio para poder conversar un poco. Ok, bueno, yo creo que siempre ha sido Dios, siempre va a ser Dios en todo y lamentablemente no siempre fue así, ¿verdad? No siempre fue así. Una de las cosas que a mí me permiten ser como soy es cuando recuerdo las cosas que hacía antes y yo dije, no puedo volver a ser de piedra de tropiezo para la gente, porque lo fui y lo fui muchísimo. Y entonces cada vez que tengo la oportunidad de conocer a alguien, lo que le pido a Dios es, permíteme ver todo el potencial y el propósito con el cual vos has creado a esa persona. Claro, y vamos a ver, si algo espero de este podcast es poder tener con vos una conversación de una posición muy honesta, poder tener una conversación tal vez muy honesta, muy clara. Me acuerdo que la última vez que tuve la oportunidad de entrevistarte en una dinámica que hicimos ahí a lo interno en la iglesia a la que asistimos, tuve la oportunidad de entrevistarte y una de las cosas que me dijiste es que lo más difícil para vos en tu vida ha sido perdonarte a vos misma. Y en su momento no profundizamos en el tema porque la dinámica era de otra cosa, pero yo dije, me gustaría conocer un poco más de esa etapa de tu vida, de cómo ha sido ese proceso de perdonarse a uno mismo. Y por eso quiero que tengamos esta conversación de ese punto honesto y transparente. Yo creo que una de las cosas que siempre me he propuesto es hacer transparente en casi todo, porque tampoco es que soy transparente en todo, si no, no fuera humana. Hay cosas que siempre uno trata como de ocultar, pero bueno, ya esa es otra historia, ese es otro podcast que tal vez me invitan nuevamente, no lo sé, pero a ver, yo creo que cuando hablamos de perdonarnos a nosotros mismos, tenemos que comprender que la mayoría de seres humanos pasamos por eso. Porque es más fácil aceptar lo negativo que hablan los demás o que escuchamos de los demás o ver las cosas negativas de nosotros mismos que lo positivo, que lo bueno. Y generalmente pesa más lo malo que lo bueno. Entonces es una parte en la cual vos tenés que realmente analizarte, sanarte, guiados obviamente de la mano de Dios y en muchas ocasiones hasta buscar ayuda profesional. Y dijiste algo interesante, pesa más lo malo que lo bueno. A veces no nos damos cuenta qué tanto nos está pesando en nuestras vidas el no perdonarnos. Y caminamos con un peso que tal vez no nos damos cuenta qué tanto nos está pesando el no perdonarnos a nosotros mismos. Porque, por ejemplo, cuando vos a mí me hablas de perdón, en mi mente pienso en los demás y no tanto en mí. Que tengo que perdonar a los demás, que tengo que perdonar a cualquier persona que me haya hecho daño o personas que han marcado mi vida. Y pocas veces cuando me hablan de perdón, mi mente piensa en mí mismo, en tengo que perdonarme. ¿Y qué tanto peso me está generando eso? ¿Qué tanto peso le genera eso a uno en la vida? A ver, yo creo que acá hay una parte muy importante y me atrevería a decir que es una parte clave. Porque a veces decimos, voy a soltar, y agarramos eso pesadísimo, lo ponemos a un lado, hacemos lo que tengamos que hacer, sea terapia, ir a retiros espirituales, hablar con amigos, pero lo volvemos a tomar y no lo volvemos a colocar. Y si usted se pone a pensar y se pone a analizar, probablemente usted también lo haga.
usted diga o usted dice, ok, voy a quitarme esto, voy a despojarme de esto, y a los días, a las semanas o inclusive a los meses, te das cuenta que otra vez estás cargando con lo mismo. Y es que cuando una persona le hace daño a uno, usted puede decir, bueno, ya, corto relación con esa persona y no la vuelvo a ver. Pero no es tan sencillo. Pero nuestros errores, yo no puedo dejar de verme yo mismo. O sea, tengo que vivir con mis errores, con mis fracasos, tengo que vivir con todo eso. No digo que dejar de ver a la persona sea correcto, porque en una relación de intentar sanidad, de intentar sanar una relación, cortar el vínculo no es una solución. Exacto. Pero yo no puedo cortar el vínculo conmigo mismo, digamos. Yo puedo sentirme mal por algo que hice, puedo tal vez no dormir, no estar tranquilo, no estar durmiendo porque estoy pensando en un error que cometí y me está pesando mucho. ¿Cómo hago yo para sanarme yo mismo? A ver, ve qué interesante lo que vos decís, porque vos acabas de mencionar, ok, uno no puede dejar de ser uno mismo, Correcto. pero mucha gente deja de ser uno mismo. Por muchos años yo luché contra mi propia personalidad. Y bueno, para los que no me conocen, yo soy una mujer muy intensa, soy una mujer que tiene 100,000 ideas en la noche y quiere realizar al otro día 200,000 ideas. Entonces, en personalidad a veces llego a aturdir si las personas... Sí, correcto. Pues Bastante. pura vida, 6 años, imagínense, ¿verdad? Pero esa es otra historia. Sí, sí. A lo que voy es que yo por muchos años cambié mi esencia, cambié lo que yo era. Inclusive pasé por diferentes etapas de vestimenta, de cabello. Bueno, para las mujeres Pasaste el por cabello. la etapa punk. No, de todas. O sea, y todo porque desde muy pequeña amaba el rosa. Me encantaba el rosa. Llegó una parte de mi vida donde sufrí tantas burlas por el rosa, Ajá. desde familia hasta Porque lo usabas en todo. en todo. O sea, yo era feliz, zapatos, bolsos, vestidos, lo que fuera. Desde pequeña, todo Desde rosa. todo, desde pequeña, rosa, lentejuelas, escarcha, o sea, así, unicornio, no, saber. Bueno, en fin, o sea, todo así, demasiado pink, más bien. Ajá. Y cuando llego al colegio, es como, mira la niñita, mira esto, ¿verdad? Entonces, cambio mi personalidad. Ok. Te diste cuenta que... Que no era tan aceptado el Ajá. pink. Entonces, ahora la chica rockera, heavy La chica metal, ¿por qué? Cigarros, esto, lo otro. No me gustaba, pero tenía una personalidad fuerte. Peleaba con todo el mundo, me agarraba con todo el mundo, hacía cosas terribles. Fue dejar tu esencia para encajar. Ajá, porque entonces se quita la niñita Ajá. y empieza otra personalidad. Entonces, ¿pero por qué entramos aquí? Porque vos dijiste, uno no deja de ser uno mismo. Y sí, en muchas ocasiones uno deja de ser uno mismo. Y ahí podría seguir con diferentes etapas de mi vida, con diferentes errores que cometí. Pero a lo que quiero llegar exactamente es que llega un momento en que vos cargas tanta culpa que realmente sí dejas de ser vos mismo. Y la persona más importante en el mundo tiene que ser uno mismo. Porque yo no puedo amar a alguien si no me amo a mí mismo. No puedo hablar de perdonar a alguien si no me perdono a mí mismo. Entonces tenemos personas de afuera que nos lastiman el corazón, que nos lastiman de diferentes formas y perdonamos cosas que usted dice, eso en la vida se debería perdonar. Y lo hacemos. Pero a nosotros no nos perdonamos. ¿Por qué? Porque cuesta más. Porque nos exigimos más. Y es ahí donde yo digo, no hay que exigirse tanto. Porque cuando llegamos a Dios, Dios nos demuestra que nos ama tal cual somos, que nos ha creado con una personalidad increíble y maravillosa y que son personalidades únicas. Entonces, creo que a veces sí nos perdemos un poco en nuestra personalidad, digamos. Y es que sí, perdemos nuestra esencia, perdemos lo que somos y se nos vuelve una carga tan pesada el no perdonarnos que no nos damos cuenta que ya no estamos siendo ese diseño perfecto que Dios hizo en nosotros. Porque eso es lo que todos somos, un diseño perfecto de Dios. Dios no hace cochinadas. No. Dios nos hizo hermosos en gran manera, nos hizo a su imagen y semejanza. Así es. Y eso se ha ido perdiendo porque nos cuesta lidiar con nuestros errores, nos cuesta lidiar con las cosas que hacemos. A veces creemos que perdonar es minimizar algo. Exacto. O
que perdonar es olvidar por completo y nos sanamos. Entonces, cuando usted no sana, cuando usted no aprende a sanar, usted lo que anda es una herida sangrando. Y eso es algo que a mí me gusta mucho. Esa frase es tuya y me encanta. Me encanta. Si algún día escribes un libro, tenés que poner esa frase. No sé si la vas a decir, Sí, pero por si no, supuesto, ya estoy. si no, yo la digo por vos. Dale, dale. Pero, no, dale. Pero esa frase me encanta. Porque si yo no cuido mi herida, voy a andar sangrando sobre la gente. Correcto. Las heridas supuran. Ujú. Y a veces supuran sangre o a veces supuran cosas horribles, pestilentes. Y entonces vemos a la gente lastimando a la gente con ese tipo de cosas. Pero en pasado... Podemos estar heridos, Claro, pero no nos da derecho a sangrar sobre la gente. exacto. Por supuesto. A que las personas de ahí tengan que pagar el precio de que yo no he sanado yo mismo. Pero vamos a lo mismo. ¿Cómo aprendemos a sanar si no sé cuál es mi esencia? Y es ahí donde entra Dios. Totalmente. Es ahí donde entra Dios y a decirte y a enseñarte. Es que lo que más me encanta es que Dios me enseñó cuál era mi diseño, cuál era mi esencia. Y uno tiene que aprender a abrazar y amar la esencia. No significa que uno se tenga que quedar como así soy y así me quedo. Ujú. No, uno trabaja y trabaja fuerte. Hay cosas que yo todavía no me he perdonado. Hay cosas todavía que me pesan, pero ahora no son mi prioridad de mostrarlas o de cargarlas, sino como están ahí, necesitamos trabajar. Y hay cosas que me ha durado muchos años, muchos años, pero en Dios he soltado. Y es más fácil extenderse hacia la meta, hacia el propósito de Dios, cuando uno es capaz de soltar ese peso. Cuando uno entiende que no se trata de mi capacidad, que no se trata de mi vida, se trata de cumplir el propósito de Dios en nosotros. Así es. No se trata de nuestros errores, de que tenemos que ser perfectos. Se trata de permitir que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas, pero a veces no permitimos o frenamos el propósito de Dios en nuestras vidas porque nos sentimos indignos o sentimos que hemos cometido muchos errores, que no es el mejor momento de nuestras vidas para comenzar nuestros sueños. Pero realmente Dios viene y nos demuestra que lo único que necesitamos es su gracia y su poder. Y Ajá. te quería preguntar algo. Si la Sonia de hoy pudiera hablarle a esa Sonia de Rosado antes de entrar al colegio, ¿qué le diría? A ver, si yo pudiera... No que me han hecho esa pregunta, eso es trampa. Eso es trampa. Primero que nada, la abrazaría muchísimo porque fueron una de las cosas que más me hizo falta en mi vida. A pesar de que me gustaba todo lo rosado, todo lo, ¿verdad? Sí, me hicieron falta muchos abrazos, me hizo falta muchas frases que tal vez no que me empoderaran, pero sí que me dieran herramientas para enfrentarme a muchas situaciones. Entonces, definitivamente la abrazaría mucho y le daría mucha, ¿cómo se podría decir? No sé la palabra, pero definitivamente la abrazaría. La haría sentir amada. Y aparte es que no es eso, no es sentir amada, porque no es eso, sino que lo que haría es como decirle que no importa lo que pase a su alrededor, nada es su culpa. Y que ella tiene que aprender a que no puede cargar con culpas de los demás, con situaciones de los demás, para que ella esté bien, que se preocupara un poco más por ella. Eso es lo que le diría. Entonces suena un poco suena un poco egoísta y usted dirá, qué egoísmo más grande. Pero en realidad hay muchas veces en la vida en que vos necesitas ser un poco egoísta para sanar. Es así de simple y sencillo. ¿Quién negó a Jesús? Judas. No, Judas lo traicionó. ¿Verdad? Perdón, ya me quedé en clase 1 de Biblia. Ok, entonces, Clase 1 de Biblia. Qué madre. ¿quién lo negó? La pregunta más difícil que me ha hecho. Pedro. Ok, Pedro niega a Jesús. ¿Quién lo traiciona? Judas. Ok. Vemos dos personas que convivían con Jesús, caminaban con Jesús. Se suponía que hablaban como Jesús, que los dos habían sido amados por Jesús.
Cuando Judas traiciona, ¿qué hace Judas? Siente culpa. ¿Quién no ha sentido culpa? Pero ¿hacia dónde busca refugio Judas? Busca refugio en el hombre. Y la culpa lo carcome. Entonces vemos que se estanca. ¿Quién lo negó? Pedro. Ok, Y 3 veces. ok. Pero ¿a dónde se refugia Pedro? En Jesús. En donde encuentra el perdón, en donde encuentra la sanidad, en Jesús. No importa qué errores cometamos, no importa cuántas veces nos caigamos, no importa cuánto peso llevemos sobre nuestras espaldas. La respuesta siempre va a ser que el refugio más seguro y donde vamos a encontrar lo que necesitamos siempre va a ser Jesús. Así es. Y Pedro creo que es de los ejemplos en la Biblia de una de las personas que más tuvo que perdonarse a él mismo. Porque no solo entregó a... no solo negó a Jesús, sino que después Jesús lo encuentra haciendo aquello que le había dicho que dejara de hacer. O sea, lo encuentra en el barco pescando nuevamente cuando ya le había dicho que él era un pescador de hombres. Exacto. Me explico. Entonces él corre donde Jesús y ahí viene el tema donde Jesús le dice, me amas, me amas. Y realmente Pedro es ese ejemplo de una persona que por perdonarse a él mismo, tener esa capacidad de sanar, de dejar que Jesús lo sanara, pudo desarrollar un ministerio muy grande y pudo ser usado por Dios. Nosotros somos personas con mucho potencial en nuestra vida. Tenemos un potencial muy grande en nuestras vidas y muchas veces por no querer pasar ese proceso, por querer evitar ese proceso. A veces es doloroso. Totalmente. A veces es doloroso, a veces no sabemos ni por dónde empezar, pero es donde entra Dios. Ahí es donde entra Dios. Es que Él siempre va a ser la respuesta a muchas cosas. Y aún nosotros tenemos que comprender que nuestro propósito no es, no se compara en lo absoluto con lo que nosotros tenemos en nuestra mente. Él siempre va más allá. Siempre. Y entonces yo creo que es ahí donde está el eje para que todo funcione. Cuando vos te convertís en esa persona que cree con el propósito, con las cualidades, con las virtudes, con las que Dios te ha preparado, te ha creado, yo creo que todo empieza a avanzar. Pero todo inicia cuando decides, o no así cuando decides, no, cuando comprendes que no estás bien, cuando entiendes que tu humanidad te está llevando al borde, así, del precipicio, y es donde definitivamente necesitamos a Jesús en nuestras vidas para que nos enseñe a perdonarnos, para que nos enseñe a amarnos de la manera en que Él nos ama y para que nos enseñe paso a paso, tomados de la mano, cuál es el propósito con el cual Él nos ha traído a este mundo. Sí, algo que tenemos que entender es que si queremos ser felices el resto de nuestras vidas, si queremos ser plenos el resto de nuestras vidas, lo que tenemos que entender es que el resto de nuestra vida comienza hoy, comienza ya. ¿Qué tengo que hacer ya? ¿Qué tengo que hacer hoy? Es hoy que tengo que buscar a Dios. Es hoy que tengo que pedirle a Dios que sane esas heridas que hay en mi corazón. Es hoy que tengo que entregar mi vida porque el resto de nuestras vidas comienza hoy. Porque a veces vivimos como con esa ilusión de, yo quiero ser feliz el resto de mi vida, no sé. Pero es hoy, es tomar decisiones hoy, es entregar nuestra vida hoy. Si vos no sos feliz con lo que tengas, con lo que tenés hoy, estoy hablando de felicidad, no estoy hablando de caer en la zona de confort. Ajá. Estoy hablando de felicidad. Y más que felicidad, yo pondría la palabra plenitud. Okay. Si vos no te sentís pleno con lo que tenés hoy, si no aprendes a disfrutar lo que tenés hoy, no vas a aprender a disfrutar absolutamente nada. No vas a aprender a disfrutar por más que tengas. Porque si no aprendes a disfrutar lo que tenés, por más cosas que llegues a tener, nunca vas a encontrar esa plenitud. Uh-huh. Y entonces, yo creo que eso se presta para otro punto. Claro. Porque y nunca nadie nos va a amar como merecemos, porque eso nos toca a nosotros. Exacto. Pero ¿dónde lo encontramos? Nuevamente, la respuesta es Jesús. Uh-huh. Porque ¿quién te ama más? ¿Quién te conoce más? Esto es como, yo escuchaba una historia hace muchos años y decía la persona, a mí se me daña el coffee maker, yo no lo sé arreglar, yo no lo sé, no sé ni por qué dejó de funcionar. Yo lo llevo donde un técnico que conozca.
Y si ese técnico no conoce, probablemente va a escribir a la fábrica donde son hechos. Pasa igual con Jesús. Él fue el que nos cableó, Él fue el que nos creó, Él fue el que nos formó. Él mejor que nadie sabe cómo trabaja nuestros pensamientos, cómo trabaja nuestro corazón, cómo somos realmente cuando nadie nos está viendo, cuando estamos en la oscuridad de nuestra habitación y recordamos, por ejemplo, lo que hicimos en el día, lo que hicimos hace años. Él lo conoce a perfección. Y termino con esto. Si no comprendemos que Jesús nos conoce tal cual somos, estamos perdidos. Y no solo eso, que nos ama a pesar que nos conoce tal cual somos. Exacto. Importantísimo. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por acompañarnos. Ha sido una bendición compartir con vos y aquí siempre nos gusta terminar orando por el invitado. Vos has orado mucho por mi vida, siempre. Siempre. Entonces, voy a orar por tu vida, por tu ministerio. Y de verdad, muchas gracias por venir y compartir con nosotros, que ha sido de mucha bendición. Y sé que te vamos a tener en futuros episodios también. Eso me gusta. Sí. Igual, comenten. Eso es lo que más nos encanta leer. Bueno, al menos a mí en mis redes sociales me encanta leer. Comenten todo lo que les bendijo este episodio o qué les habló el Señor. O si no les habló, también coméntenlo, porque eso nos ayuda. Suscríbanse. Muy importante. Ok, listo. Muy bien. Bueno, Padre, gracias. Gracias por la vida de Sonia. Gracias por su ministerio. Gracias por su esposo, Señor. Gracias por lo que tú haces a través de ellos, Señor. Gracias porque tú te glorificas en medio de ellos, Señor. Gracias porque tú los has llamado a ser cabeza y no cola, porque tú los levantas cada día, Señor. Gracias, Señor, porque tú los escogiste para cosas grandes, Señor. Gracias porque tú transformas vidas, Señor, a través de ellos. Hoy los bendecimos su hogar, bendecimos sus sueños, Señor. Bendecimos cada promesa que tú has dado a sus vidas, Señor, como matrimonio, como personas, Señor. Hoy los bendecimos y gracias por cada milagro creativo que tú haces en sus vidas. Gracias, Señor, porque tú les abres nuevas puertas. Gracias, Señor, porque tú los llevas a nuevos horizontes. Tú extiendes sus estacas en el nombre de Cristo Jesús. Hoy los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos en este segundo episodio de Milagro Creativo. Suscríbase y síganos en redes sociales para todo lo que vamos a estar publicando. Que Dios los bendiga. Chao, chao. Mi vida es un milagro creativo.